Bueno, entonces, estamos justamente hablando de este disquito. Lo que les quería decir es que uno tiene que tener en cuenta la información que le están dando a uno. Entonces, le están dando la velocidad angular en t igual a 0, es decir, que nos están dando la velocidad angular inicial, ¿sí? Entonces, esto ya no lo están dando. ¿Qué otra cosa nos están dando? Nos dan los tiempos, porque nos dicen, bueno, ¿cuánto es el tiempo, por ejemplo, en para t igual a cuánto? A 0 segundos y en 3 segundos, ¿cierto? Listo. Entonces, déjame acá un segundito, hago algo. Ya, listo. Entonces, lo otro que nos dan son los tiempos. Tiempo inicial vale 0, mire. Y tiempo final 0.3 segundos. Me están preguntando por la velocidad angular final, entonces omega final. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por qué velocidad angular tendrá el disco para un tiempo posterior de 0.3 segundos. Bueno, pues entonces, para tener esa información, pues debo mirar una ecuación que me relacione omega inicial, omega final, tiempos y aceleración, porque la aceleración, ¿sí? Que la vamos a anotar con esta letra, entonces la aceleración angular me dicen que es de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esa información, usted puede utilizar justamente esta ecuación. La segunda, ¿por qué? Porque esta me está diciendo, mire, la velocidad angular en cualquier tiempo va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Lo que pasa pues que en este caso pues la aceleración va a ser negativa, es de menos 10. ¿Listo? Entonces uno espera que tenga una velocidad angular menor. Entonces, que es justamente, si se dan cuenta, pues la que utilizan acá ellos. Pues reemplazan valores y les da 24.5 radianes. Y ahora me preguntan qué ángulo forma la línea PQ. Entonces esta, PQ. Sí, esta es la línea PQ. ¿Sí? Te preguntan, ¿qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante? ¿Qué me están preguntando a mí? Ah, bueno, pues que yo tengo esta línea rosada y como el disco va a estar rotando, pues la línea rosada también va a estar rotando todo el tiempo. Pues en el tiempo igual a 0 tengo esta línea rosada, ¿cierto? Aquí. Listo. En un tiempo posterior, pues esta línea debe estar por acá. En un tiempo posterior, acá, acá o por acá. ¿Listo? Entonces, supongamos que me dio en un tiempo de t igual a 0.3 segundos, que es lo que me están preguntando, ¿sí? Pues justamente tengo este ángulo, mire. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Pero nosotros sabemos que este ángulo es teta. Teta final. ¿Cuánto vale teta inicial? Pues teta inicial vale 0 grados, porque arranca desde el origen de 0 grados. Sí, teta inicial con I. Listo. Y entonces, usted simplemente pues tiene que mirar una ecuación con la cual le estén dando toda esa información. ¿Mm? Bueno, entonces uno va y mira con calma, porque este es un movimiento acelerado. ¿Sí? Si tuviera la velocidad angular constante, pues no habría problema. Entonces, en este caso, como está cambiando esa velocidad angular, pues es un movimiento acelerado. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué información tenemos? Pues, por ejemplo, esta nos sirve. ¿Por qué? Ángulo inicial vale 0. Velocidad angular inicial la tenemos. El tiempo es 0.3 segundos. Un medio de la aceleración angular que es menos 10 por t al cuadrado. Listo, esa sirve. Perfecto. Listo. Entonces justamente, mire, es la que utilizan acá. ¿Sí?
Estos problemas es igual que los anteriores de cinemática, solamente que en vez de Y y X, pues es con este símbolo que es teta. ¿Listo? Entonces, no va a haber problema por ese lado. Bueno. Entonces, ¿cuál es la relación entre la cinemática lineal y angular? Es decir, ¿cuál es la relación? Sabemos que sí, se están escribiendo igual las ecuaciones, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es la relación? Entonces, simplemente aquí, relación entre la rapidez lineal y angular, simplemente es que la velocidad lineal, es decir, la que nosotros conocíamos anteriormente, es igual al radio por la velocidad angular. Simplemente esa va a ser la relación. ¿Listo? Perfecto. Y lo mismo para la aceleración lineal. Sí, pues la aceleración lineal, la que nosotros utilizamos, que decíamos que fuerza era igual a masa por aceleración, esa aceleración, simplemente va a ser el radio por la velocidad angular. Va a ser esa aceleración. Lo que pasa es que cuando uno habla de una aceleración en un movimiento de un sólido rígido, vamos a tener dos aceleraciones. Una aceleración tangencial, porque va justamente sobre la tangente de la trayectoria circular, y otra que es radial, que es la que va hacia el centro. ¿Listo? Entonces simplemente la que es radial es así, tiene este valor que es omega cuadrado r. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar justamente que una va a ser la famosa aceleración centrípeta, que es la radial, y la otra simplemente va a ser la tangencial, que es radio por la aceleración angular. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, para dar esos conceptos más claros, me voy a apoyar en lo siguiente. Entonces, discúlpame un segundo. Entonces, aquí voy a tener. Y esa pues, ha sido una de las inquietudes y preocupaciones recurrentes que, entre otros, además, la ministra del Interior ha venido abordando para casos. Sí, señora. ¡Gato! Listo. Perfecto. Bueno, que no me dejó. Escúchenme que estoy cargando un... Acá tracker, listo. Entonces vamos a mirar.
No, espérenme un minuto. Estoy revisando. Que no me está cargando un archivo. Listo, ya. Puedo cargar. Bueno, entonces, espérenme. Listo. Entonces, ya les vuelvo a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces no me estaba cargando el video, justamente estaba demorado, pero ya lo cargué. Entonces, en este caso tenemos, no sé si ustedes se dan cuenta, es como un rollito, ¿sí? Y entonces simplemente lo dejan girar, ¿listo? Noten que en este rollo se tiene otra vez la misma trayectoria que está como en azul, ¿sí? Entonces, ese azul está siguiendo un punto, ¿sí? Entonces, está siguiendo dos cosas. Un punto rojo, ¿listo? Quiero que quede bien claro. Entonces, tenemos un punto en rojo. Entonces, ese punto rojo es el que dibujamos ahorita y dijimos que ese punto rojo iba a ser justamente el centro de masas y el centro de masas describe justamente cuál es la velocidad lineal, ¿listo? Entonces, en este caso, pues la velocidad lineal va a ir en X. Entonces, análogo a lo que teníamos ahorita, entonces simplemente lo que voy a tener son varios vectores. Entonces, mi vector que está en color rojo, este vector me va a indicar todo el tiempo que en esa dirección voy a tener una velocidad de qué tipo, velocidad lineal, porque pues se está moviendo sobre una línea recta, ¿sí? Pero este punto en azul es justamente un vector en cada una de esas posiciones y va a ser angular. Miren, entonces lo voy a dibujar ahí. Lo estoy exagerando, ¿no? No es que sea tan así. ¿Listo? Pero supongamos que ahora me voy a otra posición. ¿Listo? Mire. Entonces el rojo se mantiene sobre la roja, pero por ejemplo en este caso, cada uno de estos valores que tengo acá en azul, por ejemplo aquí voy a tener ahora, este va a ser mi vector velocidad angular. Él está cambiando todo el tiempo porque está girando en torno a un eje fijo y ese fijo está justamente en el centro de masas, que es donde se está caracterizando la velocidad lineal. ¿Listo? Entonces, él sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, ¿sí? Entonces voy a tener diferentes velocidades angulares. Entonces yo espero que la velocidad angular de alguna manera sí vaya a ser constante, ¿sí? Pero recuerden que lo que nosotros estamos midiendo es la rapidez, tanto lineal como angular. Recuerden que el día de ayer yo dejé claro que la rapidez simplemente es el tamaño de la flecha, pero la dirección de la flecha hace que sea un vector, ¿sí? Entonces, posiblemente yo puedo tener las dos flechas en color azul exactamente iguales, pero en direcciones diferentes. Eso hace que la velocidad angular no sea constante. ¿Listo? Pero se dice que es constante el movimiento porque la rapidez es la misma, es decir, que el valor siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces acá fue muy sencillo porque en este caso, si ustedes se dieron cuenta, ya tenía justamente pues creado todo mi sistema. Entonces ya no tuve que hacerlo de hace 8 días, que hacer el plano cartesiano, que mirar cuál es la masa A. Entonces simplemente ustedes revisan aquí, pues la masa A es justamente la masa que corresponde al centro de masas. Se tiene una masa de 1, una masa B, ¿cierto? También aquí, ¿listo?
Pero entonces recuerden que el caso de la masa A, que es este color rojo, nos indica la velocidad del centro de masa, que es la velocidad lineal. Listo. Y entonces con eso uno puede hacer pues, los diferentes análisis. ¿Sí? ¿Ves cuáles son esos diferentes análisis? Por ejemplo, pensar cuál va a ser efectivamente el radio de ese cilindro. ¿Listo? O mirar, por ejemplo, cuál es la gráfica de posición versus tiempo de cada una de ellas. Y entonces vamos a mirar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, a partir de esto les voy a hacer unas preguntitas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, o de algo que ya aprendimos, es que todo movimiento que sea a velocidad constante debe darnos una línea recta en los gráficos de posición versus tiempo. Entonces vamos a mirar los diferentes gráficos de posición versus tiempo. Entonces como aquí ya quedaron todos los datos, ¿sí? Entonces esto es la tabla de datos. Entonces aquí ustedes alcanzan a notar que aquí tengo la gráfica de X, ¿cierto? Versus tiempo. Entonces, ¿quién es X versus T? Pues es la gráfica de posición versus tiempo. ¿Cuál es el eje X? El eje X es el que va sobre toda esta línea horizontal, que justamente es el eje X. Entonces, ¿cómo es la relación de ese modelo? Es una relación lineal, ¿sí? ¿Qué información nos da la pendiente? Entonces ya sabemos que si queremos mirar, por ejemplo, la pendiente de este sistema, ¿listo? Entonces tendríamos que mirar justamente el ajuste. Entonces aquí no les estoy compartiendo el ajuste, pero ese ajuste fue el mismo que se hizo hace 8 días y cuando uno hace ese ajuste para esa línea, pues nos está dando una velocidad de 3.946 por 10 a la 2. ¿Listo? Entonces 3.946 por exponente a la 2, que pues es lo mismo que 394.6. En este caso, uno podría decir que son metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos esas unidades o centímetros sobre segundo, acá no nos indican justamente cuál posiblemente pueda llegar a ser ¿qué? Perdón, la escala que se utilizó. ¿Listo? Bueno, entonces este nos dio lineal, ¿sí? Entonces una línea recta y la pendiente nos da la velocidad. ¿Listo? Entonces pues es importante aquí utilizar las unidades. ¿Listo? Bueno, esto fue para la masa A, es decir, para el punto de color rojo, pero para el punto de color azul, ¿sí? Entonces me voy a adelantar acá para este punto de color azul, mire que pues aquí se mantiene la misma velocidad. Para el punto de color azul, pues no me va a ser suficiente hacer una gráfica de X versus tiempo, ¿sí? Es decir, una gráfica de posición versus tiempo, porque aquí la posición ya nos dimos cuenta que al estar modelada por una velocidad angular, justamente esa velocidad angular está en términos del ángulo, porque habíamos dicho el día de ayer que la velocidad angular era teta final menos teta inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces esa velocidad angular, como va a estar en términos del ángulo, pues entonces aquí debemos buscar el símbolo del ángulo, mire. Entonces, mire, posición angular. No, pero esa no es. Posición teta, teta, esta. Creo que es esa. ¿Listo? Entonces en este caso, entonces, bueno, esto es curioso. En X vamos a tener este movimiento, en Y vamos a tener el movimiento oscilatorio. Claro, porque si usted mira el punto azul, en el punto azul lo que nos está diciendo es que él baja y él sube en Y, ¿cierto? Entonces él baja y sube en Y. ¿Listo? Entonces, espero busco el ángulo. Momento, ángulo. No. Ah, bueno, perdón.
Entonces estas X, si yo hiciera la gráfica de la velocidad en X versus tiempo, entonces ya sabemos que estos punticos de esta forma me indican que es prácticamente constante si yo hiciera el ajuste. ¿Listo? ¿Sí? Y pues en Y es prácticamente cero. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Y de la masa B, que es este punto, toca ir midiendo el ángulo. Entonces, permítame aquí el ángulo de rotación, que es justamente este. Entonces, pues tiene que dar una gráfica oscilatoria porque en este caso me está diciendo que el ángulo, pues en función del tiempo, pues justamente está cambiando, ¿sí? Entonces él aumenta, disminuye, ¿listo? Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, se vuelve más pequeña, por ejemplo, la crestica y eso? Entonces la cresta es el punto más alto. Entonces, si usted comienza a mirar ese análisis de cada uno de esos puntos, primer punto, segundo punto, entonces él está aumentando su ángulo, ¿sí? Y después disminuye otra vez y después aumenta, pero cuando él aumenta, ¿sí? Entonces ya no va a estar a la misma posición, porque justamente este es un sistema que tiene fricción, entonces al mantener esa fricción, pues se va a tener justamente pues ese pequeño inconveniente. ¿Listo? Listo. Bueno, y ahora yo puedo cambiar, por ejemplo, aquí mi velocidad angular y mirar cómo es su comportamiento. ¿Listo? Entonces aquí, aun cuando es oscilante esa velocidad angular, nos está diciendo, ¿sí? Ignoremos el inicio de la gráfica porque en el inicio toca mover el sistema, pero después de que ya está moviéndose, se mantiene prácticamente en un mismo valor. ¿Listo? Entonces por eso pues vamos a tener justamente ese movimiento. Entonces en términos de la aceleración, esa aceleración, si ustedes se dan cuenta, va a estar casi sobre cero, es decir que esta gráfica de aceleración versus tiempo me está diciendo que la gráfica o perdón, que la velocidad angular prácticamente se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, aquí busco una cosa. Listo. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que la relación entre los datos que nosotros tenemos justamente es de tipo lineal para la gráfica de posición versus tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cojo aquí mi velocidad en X y mi velocidad angular? ¿Sí? Entonces, ignoremos este inicio porque pues en el inicio vamos a tener inconvenientes, pero después de que pasa y todo el movimiento se mantiene constante en esta región, ¿sí? Es una región prácticamente lineal, y entonces ahí voy a tener justamente mi relación entre lo que voy a poder considerar como justamente mi velocidad lineal y mi velocidad angular, pero pues esto es para la masa B, ¿listo? Entonces yo podría, perdón, para la masa A, ya tengo mi velocidad en X, ¿sí? Y aquí pues no voy a tener velocidad angular porque desde el centro de masas no hay velocidad angular. O sea, para que entiendan, en ese punto rojo, el punto rojo no está rotando. Él simplemente se está moviendo sobre el eje X. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos justamente esos análisis. Entonces ya les voy a compartir. Espere, dejo la que posición versus tiempo. Para la masa B era posición versus tiempo. Listo. Listo. Y entonces ya les voy a compartir lo siguiente.
Listo. Entonces, comparto otra vez. Listo. Bueno. Entonces aquí está ese ejemplo de aceleración tangencial y aceleración radial. Listo. Entonces la tangente es la que se va por la curva, ¿sí? Y la radial es la que va hacia el centro del movimiento. ¿Listo? Para que quede claro. Bueno, aquí hay varios ejemplos que le muestran cómo utilizar esas fórmulas, etcétera, etcétera. A mí me interesa es que quede claro el concepto. Aquí hay factores de conversión para pasar de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Entonces, no hay mucho para eso. En este engranaje de la bicicleta, lo que les decía, entonces, aquí la velocidad angular es más pequeña. ¿Sí? Nosotros vimos en los primeros ejemplos que la velocidad angular era más pequeña, ¿sí? Pero el radio es más grande. En cambio, aquí el radio es más pequeño, pero la velocidad angular va a ser mucho mayor. De tal manera que esta velocidad, que es la velocidad tangencial o la velocidad lineal, va a ser igual. Es decir, que independiente de que esto sea más grande y esto sea más pequeño, la manera para que la cadena se mueva con la misma velocidad y se compense su velocidad lineal, pues implica que justamente mientras esta rueda es más grande, su velocidad angular disminuye, pero esta rueda, para compensar el hecho de que esta velocidad angular es más pequeña, esta debe ser más grande, pero para compensar el hecho de que este radio es muy grande, pues este radio debe ser pequeño. ¿Listo? Eso lo vimos al inicio, que efectivamente nos dimos cuenta que disminuyendo el radio de separación de las dos masas que teníamos al inicio de la clase, aumentaba de manera considerable la velocidad angular. Bueno, y entonces la energía del movimiento rotacional va a ser igual a la energía del movimiento lineal. Habíamos visto que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí la energía cinética va a ser un medio también, pero ya vamos a cambiar la masa por algo que se conoce como la inercia, ¿sí? Y pues la velocidad ya no va a ser la velocidad normal, sino la velocidad omega, omega al cuadrado, que es la velocidad angular. Entonces, de tal manera que esta que teníamos, que ya habíamos conocido anteriormente, se convierte justamente en esta. ¿Listo? Y esta masa I por RI al cuadrado es lo que más adelante se va a conocer como el momento de inercia. Entonces simplemente nos va a quedar que la energía cinética va a ser lo mismo. Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero aquí la masa se cambia por la inercia. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que significa la inercia? Pues la inercia simplemente es una medida de qué tan fácil es hacer girar un cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo de que aquí va a tener una inercia muy pequeña porque la inercia depende tanto de la masa como de la distancia. Entonces, si esta distancia es muy pequeña, pues esto va a ser más fácil de hacer girar, ¿sí? Y por ende, la velocidad angular que puede llegar a tener va a ser muy grande. En tanto, si yo separo estas dos cosas, ¿listo? Pues la distancia aumenta y va a ser más difícil de hacer girar porque la distancia de separación entre estos dos objetos va a ser mucho más grande. Y por tanto decimos que la inercia aumentó porque la inercia depende de la separación de los dos objetos que tengamos, en este caso, dispuestos a girar. ¿Listo? Entonces, a mayor inercia, pues uno va a tener mayor energía cinética rotacional.
Entonces, esto va a tener un mayor momento de inercia. Es más difícil de hacer girar. Por ende, usted requiere de más energía para poderlo hacer girar. En cambio, si esto es muy fácil de hacer girar, pues la energía que usted requiere pues va a ser una energía pues muy pequeña, ¿sí? Aparte, si la energía le está diciendo que la energía cinética es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, pues la inercia si aumenta, pues aumenta la energía cinética. Pero ¿qué significa que aumente la inercia? Pues que va a ser más difícil hacer girar el aparato o el dispositivo, ¿listo? Entonces, ¿de qué depende la inercia? Pues la inercia va a depender de la distancia, pero también en dónde se pone el punto de giro, ¿listo? En este caso, por ejemplo, y tengo estos tres discos, una cosa es hacer girar el sistema en torno a este eje. Entonces, permítame acá, hago una línea vertical. Una cosa es hacer girar en torno a este eje, ¿listo? Entonces yo puedo hacer girar todo este sistema en torno a este eje. Entonces imagine que si lo pongo a girar en torno a este eje significa que este disco pues va a girar en torno a esta circunferencia, ¿sí o no? Va a tener como este movimiento. Entonces este disco A va a comenzar a girar en torno a este eje fijo B y C. ¿Listo? Entonces, si a usted le preguntan, por ejemplo, cuál es la inercia de estos tres discos, pues hay que pensar primero cuál es el eje de giro. Si el eje de giro está por los puntos B y C, pues ¿cuál es la distancia que hay entre el cuerpo y el eje de giro? Pues ninguna, porque no hay ninguna distancia. En cambio, si nosotros pensamos en este caso, como esto es nuestro eje de giro, entonces el único objeto que va a tener inercia va a ser el objeto A. ¿Listo? Entonces, cuando un objeto está sobre el eje, pues no va a haber inercia. ¿Listo? La inercia va a ser cero. ¿Sí? Entonces es muy fácil de hacer robar. ¿Sí? Pero si está por fuera del eje, sí nos va a tomar o nos va a requerir de una energía cinética para poder hacer mover ese objeto. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, voy a tener justamente ese sistema. Ahora, ¿qué pasa si mi eje va sobre el eje A? Entonces, si mi eje va sobre el eje A, entonces permítame acá con color rojo. Entonces, mi eje está... Ah, perdón. Una línea. Entonces, mi eje está en esta dirección. Entonces, este va a ser mi eje. Entonces, significa que A en este caso no va a tener inercia, pero sí va a tener inercia C y B. Significa que estos dos objetos de alguna manera van a girar, ¿sí? En torno, pues, a este eje. Entonces van a girar sobre este plano, van a hacer este movimiento. Entonces ya les comparto acá una circunferencia para que vean lo que estoy pensando. Entonces tanto E como C se van a mover en una circunferencia que va a estar sobre el origen, ¿no? Aquí lo que pasa es que no puedo bajar, pero esta va a estar centrada sobre el origen, ¿sí? Entonces permítame, si quiere borro acá. Listo. Entonces lo que me estoy refiriendo es que justamente, digamos, analicemos solamente C. Entonces, si usted se da cuenta, C se mueve sobre esta circunferencia roja, ¿cierto? Pero B se mueve sobre otra circunferencia que es un poquito más grande. Claro, porque mire que la primera circunferencia tiene de radio 0.4 metros y la segunda es de 0.5. Entonces, supongamos que B, ¿sí? Entonces, aquí me quedo perfecto. Listo. Entonces, C en torno a A, porque el eje de giro va a ser A, pues C se va a mover sobre la circunferencia roja, pero B se va a mover sobre la circunferencia de color moradito. Ahora, si las dos tuvieran la misma masa, el que tendría el mayor momento de inercia sería B. ¿Por qué? Porque tiene una mayor distancia. Pero ojo porque aquí, como tenemos unas distancias diferentes, ¿sí? Y tenemos unas masas diferentes, pues toca hacer los respectivos cálculos para saber cuál objeto tiene mayor o menor inercia.
Entonces simplemente, pues la inercia simplemente va a ser la masa por la distancia al cuadrado. En unos objetos específicos vamos a ver y vamos a darnos cuenta la siguiente clase, que depende, por ejemplo, que si es una esfera, que si es un cilindro, que si es, por ejemplo, una placa rectangular, que si es, por ejemplo, su celular, cada uno de ellos va a tener un momento de inercia diferente. Y entonces, esos momentos de inercia, la idea es poderlos calcular y poderlos medir de alguna manera. ¿Listo? Pero es importante que quede claro el concepto de que un objeto que tiene mayor inercia es porque es más difícil de mover, ¿sí? Entonces es más difícil de hacer girar que pues cuando se tiene una distancia más corta. ¿Listo? Y con referencia a ser más difícil de girar me refiero al objeto como tal, porque la siguiente clase vamos a ver una cantidad física que se conoce como el torque, y entonces pues ahí vamos a tener que pensar qué significa ese torque. ¿Listo? En este caso simplemente estamos diciendo que se está moviendo, no sabemos qué lo hace mover, simplemente se está moviendo. Por eso estamos en cinemática. En la cinemática, vuelvo y les recuerdo, la cinemática no me dice por qué se mueven las cosas. Quien me dice que se mueven las cosas es la dinámica, pero cuando hablamos de dinámica necesitamos hablar de fuerzas. ¿Listo? Pero aquí simplemente podríamos hablar simplemente de energía, porque cuando vimos energías, tanto en la cinética como en la potencial, no necesitábamos la fuerza para nada, simplemente necesitábamos la masa, la posición y también la velocidad, que son cosas que se adquieren, por ejemplo, aquí. ¿Listo? Entonces, por ese lado no había problema. Entonces aquí tenemos justamente este radio de giro y ya. Bueno, entonces aquí está justamente el cálculo que se realiza. Primero, si le preguntan qué momento de inercia